Padre nuestro, te alabamos porque eres nuestro Padre. Elevamos nuestras mentes como signo de amor, Padre nuestro, Padre nuestro. Jesucristo, Jesucristo, gracias por tu muerte cruenta en el Calvario. Elevamos nuestras voces como signo de amor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones plenamente. Consagramos nuestras vidas como signo de amor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Hola queridos hermanos y amigos, feliz sábado. Bienvenidos un sábado más a la transmisión que realiza la Iglesia Adventista Hispana de Montreal con la intención de que participemos juntos en la adoración a nuestro Dios a través del servicio del culto divino. Un sábado más que debido a las recomendaciones para la prevención de la salud debemos permanecer en casa. Sin embargo, unidos en un mismo sentir, el de estar en comunión con nuestro Padre Celestial. El tema que será presentado durante esta mañana nos invitará a tomar decisiones importantes y de vida eterna. Este lleva por título Jesús versus el nuevo orden mundial y estará a cargo del hermano Edwin Guzmán. Pero ahora es momento de alabar el nombre de Dios y de preparar nuestro espíritu. Por eso, escuchemos la alabanza que Patrick Filmonor trae a continuación y que lleva por título Nadie me amó tal cual Cristo.
Buenos días y feliz sábado. Nuestra lectura bíblica lo encontramos en Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Dios bendiga a los que hacen uso de su santa palabra. Amén. Ahora vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Padre, gracias por este lindo día de hoy. Gracias, oh Padre, porque tú nos has dado un lindo día. Oh Padre, ahora que puedas tener tu Espíritu Santo morando en nosotros, oh Padre, para tocarnos esas palabras, oh Padre, de la predicación. También, oh Padre, que podamos aprenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Vas a estar con el predicador, que pueda ser tú hablando a través de él, oh Padre. Padre, que también puedes estar con los enfermos, oh Padre, los quebrantados de corazón, y que lo puedes sanar, y que pronto Jesús pueda volver de su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús. En este espacio de mayordomía te quiero invitar a abrir tu Biblia en el capítulo 26 de Deuteronomio, versículos 1 al 4. Es un pasaje muy hermoso que nos enseña muchas cosas de cómo se realizaba el diezmo y la ofrenda, el agradecer los donativos en estos tiempos. Vamos a leer, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canastilla. Y hoy tenemos una canastilla y todo se ponía en ella. Y dice: e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habilitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará de tu canastilla de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Qué hermoso mensaje, qué animador, qué motivador para el mayordomo fiel. Es algo que sorprende porque el día de hoy nos hace un recuerdo de lo que hacíamos en la iglesia. Pero no te desanimes. El día de hoy la iglesia ha promovido métodos para que tú puedas seguir siendo fiel a través de la distancia. Así es que te animo a que puedas tú a seguir diezmando y ofrendando a través de estos métodos. Los más importantes que tenemos el día de hoy, tenemos el Adventist Giving, el método de un cheque a través del correo postal, o si no, tal vez un void check o espécimen de cheque. Mi amigo querido, en este tiempo tú puedes seguir siendo fiel a Dios. Así es que no te preocupes, y si estos videos se realizan es para motivarte a seguir siendo fiel a través de la distancia. Cualquier duda o cualquier situación de donación que quisieras realizar y no pudieras realizarla, te invito a que nos puedas llamar a través de los celulares de las iglesias que las encontramos en la página web. Mi amigo querido, antes de terminar, te invito a inclinar nuestros rostros y hacer una oración. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones recibidas de tus manos. Te pido en especial el día de hoy por cada uno de los miembros de tu iglesia que están a través de las pantallas. A que tú, Padre, puedas motivarlos, les puedas consolar, puedas satisfacer también sus necesidades, Padre querido. Puedas quizás también cambiar nuestros corazones y nos puedas, Señor, dar esa voluntad y esa gracia, Padre querido, de devolver de tus diezmos y ofrendas con alegría, con amor, recordando que esto es para la obra mundial,
Padre querido, te pido también que puedas seguir soportando la obra mundial a través de estos diezmos y ofrendas. Señor, no somos quizás nadie para poder aportar a tu obra, pero gracias por permitirnos dar estos métodos para poder seguir colaborando con tu obra. Padre querido, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amigos, un feliz sábado y que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Y atención a todos nuestros amiguitos, pues ha llegado un momento muy especial, como lo es la historia del momento infantil. Por eso, no pierdas detalle de esta interesante historia titulada Pedro es liberado por un ángel. Y así puedas comprobar el gran poder de Dios. Esta historia estará a cargo de nuestro pastor Eric Saldaña. Hola niños, ¿cómo están? Tengan todos un feliz sábado. Bienvenidos al Rincón Infantil. Tengo algo para ustedes. Por favor, pongan atención. Hoy les contaré una linda historia que se llama Pedro es liberado por un ángel. El versículo para memorizar está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, y dice: la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. ¿Has conocido a alguien que ha estado en dificultades, que tiene problemas y tú quisieras ayudarlo y no puedes? Pues los amigos de Pedro estaban orando y orando mucho porque Pedro estaba en problemas y ocurrió algo maravilloso. Mira, te cuento. El malvado rey Herodes se frotaba las manos pensando cómo perseguiría a todas las personas que creían en Jesús. Y al próximo que fue a atrapar fue al predicador Pedro. Llamó a los guardias: guardias, atrapen a Pedro. Y Pedro tranquilamente fue con los soldados que vinieron a arrestarlos. Cuando llegó a la prisión, fue encadenado a 2 soldados, uno a cada lado. Las cadenas apretaban los brazos de Pedro, pero él no se quejaba. Se sentó en el frío piso de piedra y se recostó contra la pared, cerró los ojos y se quedó dormido porque confiaba en Dios. Las noticias acerca del arresto de Pedro se dispersaron rápidamente por toda la ciudad y muchos de los creyentes corrieron hacia la casa de la mamá de Juan Marcos porque acostumbraban a ir a orar juntos. Así que llegaron todos y oraron y oraron y oraron hasta muy tarde de la noche. Mientras tanto, en la prisión ocurrió un milagro. Apareció una luz y un ángel que tocó al hombro a Pedro y lo despertó y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas de hierro cayeron de sus muñecas. Le dijo: ponte tus mantos y tus sandalias y sígueme. Él parecía que estaba soñando, sentía que estaba en un sueño. Pero ellos comenzaron a pasar entre todos los guardias y nadie los veía. Y fueron hasta la puerta de hierro que conducía hacia la calle y se abrió sola. Y el Pedro y el ángel salieron juntos. Y después el ángel desapareció. Pedro cerró y abrió los ojos de nuevo y realmente se dio cuenta que sí estaba en la calle y dio gracias a Dios. Y se apresuró para ir a la casa de la madre de Juan Marcos. Y cuando tocó la puerta, vino la sirvienta llamada Rode, escuchó su voz y de la alegría, en vez de abrir la puerta, corrió para dar la noticia a todo el mundo. Y la gente no le creía y le dijeron: eso no puede ser, eso es imposible, no debe estar bien de la cabeza. Pero ella dijo: eso es verdad, estoy diciendo la verdad, yo lo escuché. Y entonces Pedro comenzó a golpear más fuerte la puerta y cuando finalmente le abrieron, entonces Pedro entró a la casa y escucharon emocionados el testimonio, cómo Dios había enviado a su ángel para sacarlo de la prisión. Y los creyentes se rieron y cantaron de alegría. Y luego oraron agradecidos a Dios y alabaron al nombre del Señor, agradecidos porque contestaron su oración. ¿Qué les pareció la historia? Estaba bonita, ¿verdad que sí? Nos enseña una lección muy importante, que a veces cuando no podemos ayudar a alguien de manera física, podemos hacerlo también a través de la oración. Así que yo les invito a que siempre
puedan orar por los demás, los unos por los otros. ¿Qué tal si oramos en este momento para terminar? Oremos. Querido Jesús, te damos gracias porque siempre escuchas las oraciones de hombres y mujeres, de niños y niñas y de jóvenes cuando están pidiendo por otras personas, cuando están preocupados por el prójimo. Señor, gracias por escucharnos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, feliz sábado, niños. Bye. Qué bueno es alabar a nuestro Dios y cantar salmos perpetuamente. Por eso nos gozamos en presentar la siguiente ofrenda musical que tendrán a continuación Erika Menar y Lewin Guzmán con el título Al lado de Jesús. La vida es dura, lo sé bien. Los problemas nublan tu fe. Vas a una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Y te da amor, te da paz. Y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, oh. Siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. Es la solución para tu malestar, es el remedio que puedes sanar, el bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús, le da sabor a tu amargo vivir, es la razón de poder sonreír, con él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, oh. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. La la la. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. La la la. Camina al lado de Jesús. Y es momento de presentar el siervo que el Señor ha elegido en este momento para presentar su palabra. Es el hermano Edwin Guzmán, quien hoy trae ante nosotros el tema titulado Jesús versus el nuevo orden mundial. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un honor para mí tener el privilegio de poder predicar
a través de esta tecnología. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad, porque tenía muchos deseos de predicarles, compartir algo que nos apasiona tanto. Le agradezco al pastor por su invitación. En este momento, antes de comenzar, quisiera tener una corta oración. Inclinemos el rostro. Amado Dios que estás en los cielos, en estos momentos, inclinamos el rostro hasta ti. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento para comprender tus palabras, tus grandes bendiciones, y que podamos salir de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy a la moda, como decimos. Está muy popular y es el nuevo orden mundial. Pero vamos a ponerlo desde la perspectiva bíblica. Jesús versus el nuevo orden mundial. ¿Qué dice la Biblia sobre el nuevo orden mundial? Antes de comenzar, vamos a hacerle una pequeña narración de algo, un relato familiar. Mi papá viene de un hogar muy numeroso, entre los cuales, del cual él era de los del medio. Él tenía varios hermanos menores. Había uno de ellos que era muy maldadoso, le gustaban las maldades, le gustaba retosar bastante y jugar pesado con los demás. Mi papá le molestaba porque él no compartía esa actitud, no quería tomar medidas directamente, así que dio un plan junto con los otros hermanos. Y que entre todos los hermanos menores lo iban a agarrar, lo iban a amarrar y se la iban a desquitar. Y así lo hicieron. Y aunque parece jocoso, para mi otro tío no fue muy jocoso. Él se molestó bastante. Pero esto nos ilustra que muchas veces los gobiernos se ponen a unas como los hermanos para lograr objetivos comunes y a veces no muy buenos. El tema de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Primeramente, vamos a hablar sobre el primer orden mundial en la Biblia, desde el principio. Segundo, las profecías sobre un orden mundial. Tercero, el papado y el orden mundial. Y finalmente, Jesús versus el orden mundial. Veamos, el primer orden mundial en la Biblia. Vamos a ver primero en los orígenes. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, todo era perfecto. Y uno de los propósitos que lo hizo fue, Génesis 2:15, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Pero ¿qué resulta? Lastimosamente, después de la caída, Jehová echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén. Enfaticemos esta parte porque la narrativa de Génesis siempre nos dice cuando algo es hacia el oriente es porque es símbolo de pecado, de alejarse de la presencia de Dios. Génesis utiliza mucho ese tipo de cosas para enseñarle al estudiante de la Biblia algo que quiere decir. Lo vemos aquí también, después de que Caín asesinó a Abel, dice que salió delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Vemos cómo irse al oriente es salir de la presencia de Dios. Después del diluvio, Génesis 11 nos habla, después de la muerte de Noé, Dios dice en Génesis 8:3, en el monte Ararat, ahí encalló el arca y recibe la adoración de Noé. Noé hace un altar y adora. En Génesis 9:1-7 le da un nuevo mandamiento, un nuevo Génesis: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Muy parecido a Génesis 1. E hizo un pacto de no volver a destruir la tierra con agua. Y como señal de pacto, puso un arco iris. Cada vez que el hombre viera el arco iris era para que se recordara de esa promesa. Pero ¿qué resulta? ¿Qué hizo la gente? Aconteció que cuando salieron de allí, hallaron una llanura en la tierra, al oriente. Vemos ya la rebeldía. Moisés, el autor de Génesis, nos está diciendo, estas personas se alejaron del lugar de adoración que tenía Dios para ellos. Ellos no quisieron quedarse en el monte, sino que con su rebeldía ellos salieron de allá. No tan solo eso, también dijeron un propósito: vayamos, edifiquemos una ciudad y una torre que llegue su cúspide al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y ustedes se preguntarán, pero ¿no fue Dios que prometió que no lo iba a hacer?
estas personas no creyeron en Dios, eran incrédulos. Y contrario al mandamiento de Dios de fructificad y multiplicaos, ellos quisieron establecerse en un solo sitio. La historia del ser humano es una historia de rebeldía. Y lo quisieron hacer hasta el cielo porque ellos pensaron que el diluvio no podía ser tan alto que cubriera esto. Pusieron en duda la palabra de Dios para que Dios no lo castigara con su rebeldía, tomaron medidas contrarias a ella. Y del versículo 6 de Génesis 11 nos dice que tenían una unidad de propósito, que nada ni nadie lo iba a hacer desistir. El cabecilla de esto es Nimrod, la Biblia también lo menciona como Babel, que fue el primer poderoso de la Biblia que menciona de la tierra. Construyó varias ciudades y él era el cabecilla. Fíjense que este primer orden tenía un cabecilla, un constructor. ¿Qué podemos sacar de esto? Vamos a ver algunas características de esta persona. Primero, tenían un propósito universal. Segundo, hacer una ciudad para vivir juntos. Y una torre que llega hasta el cielo. Babilonia, el otro nombre Babilonia, uno es confusión y el otro es puerta del cielo, de los dioses, donde ellos adoraban el oro, la plata y todas esas cosas. Eran idólatras. Tercero, contrario a las indicaciones de Dios. Ya dijimos que Dios dijo, hayan espárzase, y ellos dicen, no, vamos a quedarnos juntos. Adoren al nombre de Jehová. Ellos querían adorar a otros dioses. Para adorar, como dijimos en Babilonia, y hacer un nombre. Eso es muy similar a la descripción que da Isaías 28, Ezequiel 14, sobre Satanás, que quiso hacer un nombre allá en el monte de Dios. ¿Cuáles fueron los resultados? Dios confundió su lenguaje y los esparció por toda la tierra. Vemos en la figura de aquí del superior izquierda cómo hay cómo ellos están trabajando en armonía, y más abajo, después de la confusión, cómo no pudieron ni siquiera entenderse y comenzaron a pelear y matarse y tuvieron que dividirse en grupos. Esto cubre la primera parte y vamos a la segunda parte. Profecías sobre un orden mundial. Daniel 2 nos revela el sueño del rey Nabucodonosor. Él tuvo un sueño donde usted ve en esta figura aquí de una estatua con cabeza de oro, hecho de plata y así sucesivamente, pero hay un detalle, que hay una roca que le da y la desmenuza. Él olvidó el sueño, todos sabemos, y solo Daniel fue capaz de recordar el sueño y darle la interpretación. Veamos lo que le dice Daniel. Daniel le dice, mira, esta cabeza representas tú. Ahí vemos Babilonia con la cita. En el pecho representa Medo-Persia. En el vientre, los muslos, representa Grecia. Ahí están las citas bíblicas, las pueden confirmar después. Y el Imperio Romano, Daniel no lo llama por su nombre, por una razón que veremos después. Pero él dice, será un cuarto imperio. Y las naciones, dice él que habrá un grupo de naciones que se tratarán de unir entre sí a través de alianzas y matrimonios, pero no podrán. Será en hierro, una parte de hierro y una parte de arena, una parte fuerte y una parte débil. Y al final dice que viene una roca cortada no con manos de humano que golpeará y destruirá toda la tierra, toda la estatua, y será un templo para nuestro Dios. Fíjense que la piedra le da justamente aquí en los pies, es decir, que ese fue el último reino según vemos aquí en Daniel. Vemos en la misma secuencia que vemos en Daniel, también la vemos en Daniel 7, donde lo representa ahora por animales. Cada uno representa, pero fíjense el último animal que no tiene una forma. El primero vemos un león, un oso y un leopardo, por el tercero no lo podemos identificar. Y Dios tiene un propósito con eso, es una mezcla. Pero fíjese otro detalle. La cabeza tiene 10 cuernos. Usted ve esta raya aquí, igual que los pies. Los pies deberían tener 10 dedos. La Biblia no dice que la estatua tenía 10 dedos, pero por analogía podemos entender eso. Es decir, lo último que va a pasar es ese reino que va a pasar allí. La hermana White dice, el libro de Daniel y el Apocalipsis deberían leerse juntos. El libro de Apocalipsis es una expansión del libro de Daniel. Veamos lo que nos dice ahora Apocalipsis 17.
lo que le dice el ángel, cuando le dice, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjense, 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. No quisiera yo estar en los pies de Juan al ver esta bestia espantosa y esa mujer embriagada de la sangre. Hay un simbolismo muy interesante. Vamos a dividirlo por partes. Vamos a ver el próximo slide. Aquí vemos, de un lado, tenemos la bestia y de otro lado la mujer arriba de la bestia. Entonces, aquí hay mucho simbolismo, pero ahí en estas dos figuras se centra Apocalipsis 17, en la parte negativa. Vamos a ver. Primero nos dice de la bestia y la mujer, pero la comienza a describir copa del vino de fornicación, primer elemento. Y así nos sigue dando los elementos: mujer ramera, 10 cuernos, Babilonia, joyas, 7 cabezas, nombre de blasfemia y embriaguez. Veamos en detalle ahora, comenzando por la mujer. La mujer en la Biblia usualmente se relaciona a la iglesia en un lenguaje metafórico. Y por eso vemos en el libro de Efesios, Pablo, cuando se refiere a relación conyugal, se refiere a un marido y una mujer. Si leemos en pantalla Efesios 5, nos dice: porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y es el salvador del cuerpo. Y así sigue hablando. Y vemos que dice que uno de los objetivos es para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos el gran contraste entre esa mujer que representa la iglesia pura y aquella mujer que representa una ramera, una prostituta. Y Apocalipsis 21:2, el mismo Juan posteriormente dice que cuando vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. ¿Y cómo se visten las novias para su marido? De una manera elegante. De hecho, la novia es, en una boda, el elemento central. Aquí vemos ahora, vamos a hablar un poco sobre la prostitución espiritual, que es apartarse de Dios. Hay algunos versículos aquí que nos refiere cómo el pueblo de Israel se apartó de él. En versículo de Oseas 2:13 nos dice que el pueblo, como una mujer, se adornaba sus zarcillos y sus joyeles y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. Es decir, olvidarse de Jehová y apartarse lo ve como adulterio. En otra parte, aquí vemos: mi pueblo consulta a su ídolo, idolatría directo, y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución lo ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Es decir, la Biblia nos dice prostituirse espiritualmente, apartarse de Dios. Y aquí vemos en Génesis, en Jueces 8:33, cuando Gedeón murió, dice que los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Beril. Prostituirse es irse a través de otros dioses. La Biblia es clara en esto. Y hay otras citas más, pero por razones de tiempo no la vamos a ver. Ahora vamos a ver Babilonia. Ya sabemos, la mujer ramera, Babilonia. Dijimos que es confusión. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, nos dice que Pedro se refiere a Roma como Babilonia, como el imperio opresor. Y nos dice que está sentada, la mujer de la figura de Apocalipsis 17 está sentada, símbolo de autoridad e imitación del trono de Dios. Vemos que Jesús, una de las promesas en Apocalipsis 3:21 es que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así que yo me he sentado. Entonces, y Apocalipsis 26:64 nos refiere a la segunda venida de Cristo cuando venga sentado sobre su trono.
Es decir, que la bestia quiere sentarse como Cristo, como autoridad. Y aquí vemos la joya y piedras preciosas regularmente en un sentido positivo. Se refiere más bien al templo, a la Nueva Jerusalén, cómo adorna eso para la gloria de Dios. Sin embargo, en el sentido negativo, como un Oseas es símbolo de idolatría. Así que yo quisiera hacer un alto aquí. Yo veo que muchas veces en nuestras iglesias hay personas que tienen algunos problemitas con la joya, usan joya. Si no, es una cosita, unos areticos, un guillito, una cadenita que no se ve. Pero es que las joyas tienden a vanagloriar y a el hombre ensalzarse. Por eso Dios no utilizó la joya para las personas. Siempre se refieren al templo. Si usted ve en la construcción de Éxodo, se refiere para eso en la Nueva Jerusalén. Y habla de que estaba embriagada. Embriaguez espiritual es embotamiento de los sentidos. Cuando una persona está ebrio, borracho, como lo decimos, no puede manejar bien. Por eso vemos tantas sanciones, tanta muerte por personas ebrias. Y así mismo pasa en el sentido espiritual. En cuanto al desierto, es un símbolo de sufrimiento, de prueba. El pueblo de Israel duró 40 años por desobediencia. No creyeron, dice la Biblia, incredulidad. Por eso debieron durar 40 días y en lugar duraron 40 años. Y también Jesús, como el de Israel, el tipo y el antitipo, duró 40 días en el desierto para ser tentado. Y también el desierto es un símbolo de sequía espiritual. También nos habla que hay 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas siempre representan imperios, es decir, un imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Es decir, cuando dice tiene 7 cabezas, son 7 imperios. Contrario a los 10 cuernos, que son reinos paralelos, que trabajan en conjunto y sumisión a uno. Como veremos más tarde, que esos 10 dedos de Daniel, esos 10 cuernos, trabajan bajo la sumisión de uno. Dice Apocalipsis 17:13 que tienen un propósito y que entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros revisamos Daniel 7, que vimos esa bestia, dice la historia y la profecía nos dice que de los 10 cuernos que representa la tribu bárbara que acabaron con el imperio romano, se iba a levantar uno, iba a destrozar 3. Ese cuerno es el papado. Y el papado utilizó su poder durante toda la Edad Media, en la Edad Oscura, donde hubo bastante muerte y persecución, pero no necesariamente ellos lo hacían directamente. Ellos quitaban reyes, influían sobre los reyes, y ellos eran como el brazo ejecutor. Ellos tenían que hacer, dirigían la política económica y la política militar. Y nos dice al final, Apocalipsis 17, que esos 10 reyes pelearán junto con la bestia, con el cordero, pero el cordero lo vencerá con sus elegidos. Yo quiero que tú y yo estemos ahí. Pero vamos a ver algunos detalles de esos elegidos. Esta es una pelea en el sentido tanto espiritual como físico, porque vemos que mientras Satanás prepara 200 millones de personas, Jesús tiene 244. Cuando dice nombre blasfemias, blasfemia significa ocupar el lugar de Dios o atribuirse a función de Dios. Cuando Jesús hizo un milagro en sábado y ellos estaban hablando, cuando le dijo, mi padre y yo hasta ahora trabajamos, yo lo querían apedrear. ¿Por qué me apedrean? No tan solo porque viola el sábado, sino porque te hace igual a Dios, blasfemia. Y también habla de la blasfemia del Espíritu Santo, es decir, cuando uno toma atribuciones. Es decir, que esa bestia que tiene nombre blasfemo y significa que esa bestia se atribuye poder de Dios. Vamos a ver esa bestia también en detalle. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué la bestia peleará con el cordero? Imaginémonos un momento, un cordero. Si tú me dijeras un ovejo, yo te diría más o menos, porque el ovejo tiene una cabeza bastante dura. Yo no sé si ustedes han visto un video muy jocoso que hay en Facebook, donde hay un ovejo que sale y comienza a caerle atrás a un hombre, a una mujer, y lo golpea y lo tumba y lo golpea y lo golpea, porque tiene la cabeza bastante fuerte. Y también de una pequeña ovejita con una perra, también que lo golpea. Pero estamos hablando de un corderito. El cordero en la Biblia es lo más tierno. Sin el cuidado del pastor, se muere. Jesús siempre habla de esa ternura, pero vemos cómo una bestia puede pelear con un cordero. Vemos que la mujer adulteró con los reyes de la tierra y estar sentada implica autoridad. Ese adulterio implica una relación de matrimonio primero.
Y no tan solo eso, dice que hay madres rameras, es decir, que hay un sistema de hijas que sostienen las mismas. En cuanto a la fornicación, la Biblia refiere a la fornicación como a la idolatría y la falsa doctrina, es decir, que hay una iglesia que tiene falsa doctrina y otra iglesia que la sigue. Pero finalmente es la bestia quien enfrenta al Cordero para determinar quién es Dios. Entonces, aquí vamos a entrar ahora en Babilonia. Vamos a ver la Babilonia antigua como imperio para entender cuál es la escatológica. Primero, esa Babilonia antigua, ese imperio, Dios lo utilizó como instrumento de castigo para su pueblo por su deslealtad. Este poder se convirtió en poder religioso por una parte. Si vemos Daniel 3, cuando Nabucodonosor hace así y se manda a hacer una estatua y ordena que todos la adoren a la estatua. Ahí hacen música, címbalos, todo eso. Y no tan solo eso, tiene un poder civil porque hay un decreto de muerte para aquellos que no cumplan con el decreto. También Babilonia era un país muy rico y recordamos, como dijo Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia que yo he hecho con mis manos, vanagloria. En el sentido escatológico, ¿a quién representa? Vamos a hacer un análisis mental. ¿Cuál es el único imperio que fue parte de Dios? Vemos una mujer, para que sea adulterio tiene que ser casada, tuvo esa característica, constituyó la iglesia de Dios, exigió la adoración. Su representante es el mismo representante de Dios, según dicen ellos, que aquellos que se oponían a sus doctrinas los persiguió, los mandó a matar con decreto de muerte, desterrado aún a los reyes. Todo esto coincide con la Iglesia Católica Romana, especialmente en el periodo de los 1260 años, que comienza el 538 hasta 1798. Ahora vamos a la tercera parte, vamos a ver el papado y el orden mundial. ¿Quién es la bestia? Fíjense que cómo es Apocalipsis. Apocalipsis te menciona las bestias similares, 7 cabezas y 3 cuernos, 3 veces mayormente. Apocalipsis 12 te presenta desde el cielo y te presenta como ese dragón bermejo, como Satanás, con esa característica, y te va hasta la muerte de Jesús y la huida de la iglesia. Pero Apocalipsis 13 ya te menciona, ya te va haciendo el zoom, te lo va poniendo y te menciona ya esa misma bestia que sale de la tierra representando esos 1260 años de persecución. Dice que mataba y perseguía. Y también en Apocalipsis 17 ya te va al último detalle hasta la venida de Cristo. Te va en ese Apocalipsis 6, en esa plaga de la plaga sexta y séptima, en los momentos finales, justo antes de que venga Cristo. Vamos a ver algunas características y es, primero, esa bestia es un poder mundial que surgió después de Grecia. Vimos la estatua, la sucesión de reino después de Grecia, que era el vientre y las piernas, venían las pantorrillas, una para atrás. Segundo, su autoridad estaba por arriba de los reyes, imponía reyes, quitaba reyes, comulgaba reyes. Los reyes tenían que someterse y rendirle tributo. Declaraba guerra, autorizaba expediciones. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos latinos, que el descubrimiento de América tuvo que ser autorizado por el Papa? Por esas bulas papales, con el supuesto objetivo de evangelizar. Cerraba las puertas de salvación a aquellas personas que se oponían. Y también perseguía y asesinaba a los otros cristianos. No se sabe el número. Muchos estiman 2, 4, 20, 40 millones de personas que cayeron. Solo la eternidad nos dirá. Y los reyes de la tierra ejecutaban sus decisiones, tanto económicas, políticas y religiosas. Yo quiero decirte, la Biblia no habla de personas, sino habla de sistemas. Yo fui católico, tengo mi hogar católico. La gran mayoría de mi familia es católica, gente buena. Hay mucha gente buena. De hecho, la mayor parte de personas que van a constituir el número salvado se encuentran todavía en aquellas iglesias. Aquellas personas que todavía no conocen cuál es la verdad de Dios. Y te digo algo, mi amigo católico, si tenemos la Biblia hoy, y si tú tienes una Biblia,
fue por aquellos supuestos herejes como Martín Lutero y Wycliffe que decidieron darle la Biblia al pueblo porque antes no le era permitido. Entonces, vamos a seguir con el relato de Apocalipsis. Ya vimos la descripción, ahora vamos a ir a una de las partes quizás más intrigantes, que cuando el ángel le dice, te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es como una adivinanza. La bestia que ha visto fue y no es. Comienza por ahí. Y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y uno, cuando la primera vez que yo vi esto, y dije, ¿qué me está hablando? ¿Qué tantas cosas que me mete ahí? Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la. Fíjense este término, sabiduría. Este es un término importante y esto nos refiere a Daniel 12, donde los entendidos se resplandecerán. Se refiere al conocimiento espiritual. Hay una bendición para aquellos que busquen de esta sabiduría. Este capítulo 17 es desafiante, pero con la ayuda de Dios lo hemos estado desglosando poco a poco. Vamos a ver algunos detalles más. Y nos sigue diciendo, y son 7 reyes. Los 5 son caídos. Es decir, se ubica en el sexto. El 1 es el sexto. El otro aún no es venido, el séptimo. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 que van a perdición. Vamos a ver. Dentro de las interpretaciones adventistas hay 2 mayoritarias. Esencialmente, no voy a entrar en la tercera porque no hay tiempo, ni siquiera en la primera puedo entrar bien. Pero vamos a enfocarnos en esta. Vamos a ver los puntos débiles por los cuales yo creo que no se aplica. Primero va hasta Egipto, Asiria, cuando no vemos el calendario profético nada así. Los proponientes dicen que habla sobre Egipto en sentido espiritual y como han sido los grandes enemigos. Pero no entiendo, yo entiendo que no. Porque el cuadro profético de Daniel vimos nunca menciona a Siria ni Egipto ni en todo el otro Apocalipsis. Además, nos habla que el otro reino que habría de venir, esa Roma papal, iba a durar poco tiempo y duró 1260 años, cuando es mayor tiempo que la gran mayoría de eso. Es decir, por esas razones yo entiendo que no es la mejor. Esta me gusta más y yo le voy a explicar por qué. Primero comienza por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Ahí seguimos el mismo orden de Daniel, hay coherencia. Y también después vuelve al ateísmo. Eso nos vemos en Apocalipsis 10 cuando menciona ese ateísmo. Porque miren la sucesión. Después del Papa, ¿qué pasó en 1798? El general Berthier, todos sabemos, según dice la historia, que tomó prisionero al Papa. Y ahí vemos el ateísmo impuesto por Francia, encabezado por Napoleón, comenzó a invadir. Luego vino Estados Unidos con el protestantismo apóstata y finalmente será Roma papal. Pero lo importante de todo esto es, fíjense que las 2 interpretaciones con todo y todo terminan con la Roma papal. Es decir, nosotros entendemos que al final Roma va a ser el imperio que dominará. Pero recordamos que hay un nuevo orden mundial, hablamos de un orden mundial y vimos las mismas características que vimos anteriormente, que las repasamos, un propósito universal, una ciudad junta que llega al cielo contra las indicaciones de Dios para adorar Babilonia y hacer un nombre. Vamos a verla. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Apocalipsis 17, del 12 al 14, nos dice que esos 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben la autoridad como reyes con la bestia. Fíjense, con la bestia, es decir, no van a suplantar la bestia, van a estar con ella y tienen un mismo propósito, igual que la gente de Babel. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Habrá una cabeza, que es la bestia. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Hay muchos que ven las Naciones Unidas en la otra, en el otro renglón, pero yo creo que si encajarían sería más bien aquí, y no tanto las Naciones Unidas, sino aquellos 10 reinos, una forma de esos 10 reinos que tuvimos en la historia. La hermana White dice, si queremos ver el futuro, debemos ver la historia. Y en Apocalipsis 13, en esa bestia, nos dice que hay un detalle aquí. Primero, que hace una marca y que todo el mundo lo tiene que adorar, ricos, pobres, grandes. Y segundo, que nadie puede comprar ni vender. Una imposición es algo impositivo.
sino el que tiene el nombre de la bestia. Entonces son características del nuevo orden mundial. Ahora bien, ¿cómo vemos en la actualidad esos principales principios y el papado? El papado y cambios al sistema educativo. Vemos cuántos cambios hay. Primero, género. Anteriormente decimos género, tú eres varón o hembra, masculino, femenino. Ahora tú puedes ser hombre, mujer, lesbiana, gay, etcétera. Hasta la pedofilia quieren crear una nueva preferencia sexual en base a la preferencia. Matrimonio del mismo sexo. Y en Canadá y en Estados Unidos eso es común, pero lo están imponiendo a través de la ONU en los otros países. Hemos visto muchas revueltas y nosotros como cristianos debemos defender el matrimonio, es una institución de Dios. Ellos quieren unirse, pero con otra institución. Oposición a la Biblia, son incompatibles. Como la Biblia condena a estas prácticas, no la persona. Por eso muchos se oponen a la Biblia. La lectura de la Biblia la han sacado de las vidas de las personas. La teoría de la evolución ahora es tan famosa que lo vemos en las escuelas. Esa es una de las grandes ventajas de nuestro sistema de educación adventista, que nuestros hijos están seguros con esa parte. El ateísmo ya es signo de inteligencia. Leyes pro aborto, hay muchísimo que hablar. Por razones de tiempo no vamos a hablar, pero solamente te diré que hay millones y millones de niños que mueren. Hay países que se vanaglorian de decir que no tienen niños especiales, gracias a Dios. La Iglesia Adventista tiene una línea muy clara sobre esto. Yo le invito a que usted indague sobre ella si le interesa más detalle. Y también nos habla de la intolerancia. Todo el que habla su opinión con respecto contraria a esa comunidad LGTB, dicen que uno es homofóbico. Y esto me recuerda, no sé si ustedes se enteraron de una película, ni sé cómo llamarla, de tan aborrecible, que presentaba a nuestro Señor como gay, que le hicieron en Brasil, vía Netflix. Por eso un servidor personalmente, yo me retiré. Les dije la razón y me retiré. Bien, seguimos. Político, la parte política. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Decidieron hacer el Consejo de las Naciones Unidas para establecer la paz del mundo como una seguridad. Y establecieron los derechos humanos. Fíjense que pusieron los tratados, pero ni Estados Unidos ni Canadá, ninguno de los dos quiso formar parte de su jurisdicción. No hay fronteras, vemos en Europa cómo se rompieron las fronteras y las quieren hacer también en América. Filosofía del cambio climático, sí, vemos cómo a través de esta parte hay una ley dominical oculta dentro de eso, un famoso reposo, cuando sabemos que no hay fundamento bíblico. La misma Iglesia Católica lo ha dicho. No hay ningún fundamento bíblico para el cambio de reposo, sino la Iglesia por su autoridad. Y vemos la falsa doctrina, el vino de fornicación, y las otras iglesias la siguen y someten su autoridad. Vemos con este COVID-19 como muchos mandatarios de países, esto no es un asunto que lo podemos hacer solos. Necesitamos un gobierno común. Necesitamos enfrentarlo conjunto. ¿Y quién usted cree que está de todo eso? El papado. Con respecto al papado, le quería recordar, en la parte de arriba del sistema educativo, hay una parte bastante importante. Ustedes saben cuando hubo la gran reforma, cómo ellos lo contrarrestaron, o el movimiento jesuita. De ahí, y se enfatizaron precisamente la educación para educar a los hijos de los protestantes y lavarles cerebros, inventaron muchísimas cosas, como el famoso voto jesuita, que es horroroso, no había crimen ni grande ni chiquito, para ellos, siempre y cuando estaba a favor de la causa de la iglesia, y también permearon el sistema educativo. Y fíjense que el papa de ahora precisamente es jesuita, es el primer papa jesuita. Así que vemos cómo el formato de educación que él tiene en agenda se une con la filosofía jesuita y por dónde va. Jesús versus el orden mundial, ya que llegamos a la última parte. ¿Dónde y cómo será la batalla entre la bestia y el cordero? Mira qué imagen. Esta imagen nos muestra una batalla. No será así, esto es simplemente para ilustrar que detrás del gran conflicto está Jesús. Pero dice que el cordero lo vencerá. ¿Cómo será esa victoria? Apocalipsis 17 no enfatiza mucho, sino Apocalipsis 19, que es parte de otro tema, pero le voy a dar este adelanto. La victoria es de Dios. Dios se presenta como un jinete montando un caballo blanco, con una espada de doble filo de su boca. Pero lo primero que me pregunto, ¿y quién usa la boca para agarrar una espada? Cuando usted ve esos detalles,
Pónganse a pensar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos quiere decir? Las espadas se agarran con la mano, pero lo que agarra con la boca implica que es palabra, que es acción. Vamos a ver qué nos dice aquí. Que de su boca sale una espada afilada para herir. Y el vino, y él pisa el lagar del vino de su furor. La espada es objeto de la condenación, del juicio de Dios. Recordamos la espada de Damocles. Y nos sigue diciendo, Apocalipsis 1:16, el mismo Juan nos dice que de su boca, de Jesús, sale una espada de 2 filos. Y hablando de espada de 2 filos, hay un texto muy famoso que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Es decir, Jesús utiliza su palabra. Apocalipsis 19 describe como el verbo de Dios. Esa palabra creadora de Génesis 1 es la palabra que terminará. Y a través de su boca, de su espíritu, de su tupor, él consumirá y vencerá. Y así como Jesús venció con la palabra, nosotros podemos vencer. Vamos a ver. Hay otro detalle aquí que llama la atención. ¿Por qué un cordero y no un león? ¿Cuándo usted ha visto un cordero peleando? Vamos a ver algunos detalles. La palabra de león solo aparece 3 veces en Apocalipsis, pero aparece 27. La palabra cordero. Y nos dice Apocalipsis 12:14 que ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El cordero, sangre del cordero nos refiere a la Pascua, a Jesús, a ese sacrificio expiatorio. Y también Juan 5:3-4 nos dice que este es el amor, guardemos sus mandamientos, porque todo es el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros ejercemos esa fe en ese corderito, símbolo de Jesús, de esa justicia perfecta, nos cubre. Y aquí nos dice, porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mal. De la segunda parte, la palabra de Dios. Juan en el Evangelio dice que el que cree en Dios, en él, su Padre y él hará morada, habitará en él. Cuando esa palabra del poder creador de Dios habita en tu corazón, tú estás seguro. Esa palabra tiene poder. Dios se comunica a través de su palabra y te crea a través de su palabra. Y esa palabra hace que tú puedas tener la fe. El último texto que vamos a ver por este lado es en Génesis 32:28. Cuando Jacob luchó con el ángel, dice que tú has sido vencedor porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y cómo luchó Jacob? Vemos que no fue físicamente. Las energías se le fueron, pasó la noche entera y él no pudo. Y ya cuando se recibió la herida, se agarró y se aferró. Dijo, déjame ir. Dice el ángel, no, no te dejaré hasta que me bendigas con esa fe que clama por la necesidad. Esa es la fe que tú y yo necesitamos desarrollar. A través de esa palabra de Jesús, nosotros venceremos con el Cordero. Nosotros estaremos ahí. Qué gran privilegio será cuando venga el Cordero que nosotros podamos ir con él. Él va a venir a pelear por nosotros. Eso me recuerda a veces cuando yo me entraba en problemas, cuando era joven, no era adventista, llamaba a mi hermano. Cuando venía mi hermano, ya usted sabe, mi hermano mayor, ahí era otra cosa. O a mi papá. Asimismo, nuestro hermano mayor Jesús viene a pelear tu batalla. Y la victoria que nosotros tenemos que hacer no es la victoria ni tuya y la mía. No es con nuestra propia fuerza que tenemos que hacerlo, sino con el Espíritu. Tenemos que dejar que sea esa palabra viviente que tenga la lucha. Si yo tengo un problema de adicción, por ejemplo, al cigarrillo, a la droga, lo que fuere, cuando me veo tentado, yo no puedo. Mi instinto natural es decir, no, yo lo voy a vencer, yo tengo fuerza de voluntad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, espérate un momento. Cristo no dijo que te iba a dar el poder para vencer, sino que Él iba a vencer en ti, porque dice Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es el Cristo que vive en mí. Eso es lo que tenemos que aprender, esa dependencia con Dios, esa fe que obra por amor. Finalmente aquí vemos la figura del Cordero. Nos dice que puede sugerir que esa victoria de Cristo no proviene de la fuerza física. Un corderito no tiene nada de fuerza, sino de su excelencia moral. Cordero sin mancha. Porque por sobre todas las cosas se le declara digno. Ese sacrificio vicario de su vida, ese sacrificio vicario, ese expiatorio de su sangre, simbolizador por el sacrificio de un cordero inmaculado, es más que cualquier demostración de fuerza lo que ha ganado la victoria. No se presenta al león, sino al cordero, porque es en base a ese sacrificio que se tiene la victoria. ¿Qué lecciones podemos sacar? Número 1.
Dios conoce el futuro de las naciones del juicio. Vemos desde Daniel hasta el final del mundo, hay más de 2000 años y Dios ya dijo lo que iba a pasar. Tenemos un Dios que podemos confiar. Tenemos un Dios que toma el control y conoce el futuro, no solo de las naciones, de tu vida. Tú que perdiste tu trabajo, Él tiene el control. Tú que te enfermaste, Él tiene el control. Que no tienes que comer, que a veces tu fe te falla, que caes. Dios sabe lo que te está pasando. Y en este mensaje de Apocalipsis, Dios se revela a ti como ese cordero que vence a través de ti. Solo necesitas tener fe y confiar en Él. Dios tiene todo bajo control. Y también Dios ofrece una bendición al que va en busca de esos misterios de Apocalipsis, porque se necesita un discernimiento espiritual. Hemos visto cómo la Biblia se interpreta así sola y cómo podemos tener una mejor comprensión. Por más alianza que hagan los pueblos, las naciones, los imperios, Dios al final vencerá. Aunque a veces no lo vemos obrando, Dios siempre está obrando a través de los corazones y al final Él reivindicará. Aquellos que estudian su palabra y esa palabra vive en ellos, permanecerán fieles y serán de aquel grupo que vencerá con el cordero. La batalla es espiritual. Al finalizar ese estudio, yo te invito, querido hermano y hermana, a mí. Nosotros debemos confiar en ese Dios vencedor, en ese cordero. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Mientras meditamos en la palabra del himno final, vamos a ir pensando, y precisamente ese himno habla de esas luchas. Vamos a ir pensando en ese cordero. ¿Qué yo debo de hacer para vencer? ¿Cómo yo puedo arreglar mi vida? Vamos a escuchar el himno y luego concluiremos con una oración. Defensa y buen escudo.
Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra buscando esa verdad, oh Dios. Gracias porque a través de la historia tú has demostrado que tú conoces el principio desde el fin. Gracias te damos, mi Dios, porque sabemos que en ti estamos seguros y que queremos vencer con el Cordero por medio de la palabra de Dios, nuestro testimonio y sobre todo por la sangre de Cristo Jesús. Bendice a cada oyente que oirá esto para que sea una realidad en su vida esa bendición también. En el nombre de Jesús. Amén. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa especial de Culto Divino que ha organizado la Iglesia Adventista Hispana en Montreal. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha permitido abrir su palabra y compartirla a través de esta plataforma y así poder adorarle juntos en su día sábado. Gracias también a ti que has estado conectado. Es nuestro deseo que Dios pueda bendecir grandemente tu vida. Por último, damos gracias también a nuestro equipo de producción y todos los colaboradores, porque con su esfuerzo hacen posible que cada sábado esta transmisión pueda ser un instrumento de salvación. Queremos recordarte dónde puedes encontrarnos. Síguenos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla. Únete al grupo en Facebook, Iglesia Adventista Montreal Go. También te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que así recibas la notificación cuando estemos subiendo nuevo material. También te invitamos a visitar nuestra página web. Allí puedes dejarnos tu pedido de oración. Estaremos orando por él y estaremos muy pendientes de cada uno de tus comentarios. Recuerden nuestros horarios de culto. Nuestra próxima reunión será el día de mañana domingo para los guerreros de oración a las 7 de la tarde. También estamos reuniéndonos los miércoles en la noche de oración y testimonio, también a las 7 de la tarde. Los esperamos y será hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga.